Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Controversia en la Iglesia. Hoy vamos a hablar de los exorcismos. Yo sé que muchos de los que nos escuchan pues tienen muchas dudas con respecto a este tema de los exorcismos. Hay muchos sacerdotes que creen que pueden hacer exorcismos. ¿Qué tan verdaderos pueden llegar a ser? ¿El demonio existe hasta ese punto de poder poseer a una persona y hacer que esa persona actúe de acuerdo a lo que el demonio le hace hacer, etcétera? Vamos a resolver algunas dudas y sobre todo vamos a hacerlo en base a este librito que tengo aquí, que es el ritual de exorcismos mayores, porque hay exorcismos menores y exorcismos mayores. Todos hemos recibido un exorcismo por lo menos en nuestra vida, y es en el momento del bautismo. En el ritual del bautismo hay un momento, justo la primera unción que se hace con el aceite, con el óleo santo, el óleo de los catecúmenos, que se hace antes de bautizar al niño. Se hace una oración de exorcismo, donde se le pide al Señor que saque el espíritu del mal que habita en nosotros por el pecado original y que entre el Espíritu de Dios para que podamos ser templo del Espíritu Santo. Y de esa manera el niño después ya puede ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todos hemos recibido un exorcismo, por lo menos, al menos los bautizados, hemos recibido un exorcismo en nuestra vida. Pero eso era un exorcismo menor. Hoy queremos hablar de los exorcismos mayores, que son aquellos en los que la persona ha sido poseída por el diablo, por el demonio, de una manera muy grande. Tal es la posesión que la persona no actúa ya libremente, sino que en algunos momentos determinados es manipulada o es poseída por el espíritu del mal, en este caso el demonio. Hermanos, todo lo que voy a decir está sacado de este libro, que tiene al inicio una introducción donde nos ayuda a poder comprender todo este tema del diablo y cómo se deben de hacer estos exorcismos y quién está autorizado para hacerlos. Lo primero que tenemos que decir es que Dios es creador de todas las cosas y Dios ha creado todo bueno, ha creado todo bien. También los ángeles son creación de Dios. En este caso, el diablo y los ángeles, los espíritus del mal, han sido creados por Dios, pero han sido creados buenos. Ellos, en su libertad, han utilizado esa excelencia de su naturaleza para hacer el mal, para separarse de Dios, para dejar el sumo bien que es Dios. Por eso el mal no es una creación de Dios. Dios no ha creado el mal, Dios no ha creado el diablo como es. Dios ha creado todo bien, como nos ha creado también a nosotros, hermanos, pero tantas veces, engañados por el demonio, pues obramos el mal, pero ese mal es creado por nosotros, no por Dios, y es creado engañados por el demonio. El demonio, de igual manera, ha elegido separarse de Dios. Otro punto importante a tener en cuenta es que Jesucristo ha venido en orden al pecado y ha venido a destruir el pecado y la muerte en todos nosotros. ¿Y quién era el autor de la muerte? El diablo. Pero el diablo no ha podido ganar esa batalla contra Jesucristo. Por eso, hermanos, Jesucristo, que ha vencido la muerte, nos ha perdonado los pecados y ha vencido al demonio. Pero hoy en día, hasta el último día, hasta el juicio final, el demonio tiene poder sobre nosotros. Y por eso pecamos, y por eso tantas veces hacemos el mal. Por eso Cristo ha querido dejar en sus discípulos el poder de perdonar los pecados y de expulsar los demonios. Así como Jesucristo perdonaba los pecados, tus pecados son perdonados, le dice al paralítico, a tantas personas que se acercan a él, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. Así como Jesucristo perdona los pecados, también expulsa a los demonios. ¿Cuántos exorcismos vemos que hace Jesucristo en el Evangelio? Muchos. Le ha dado ese poder a sus discípulos para que lo sigan haciendo hoy. Ahora,
Hay que tener en cuenta una cosa, hermanos. Esto no es un juego. Y el demonio no tiene poder, ningún poder, sobre aquellos que viven los sacramentos, sobre aquellos que vivimos la fe, porque Cristo es más fuerte. Por eso, si tú vives la fe, si tú vives los sacramentos, si escuchas la predicación, si tienes una recta intención en tu corazón, el demonio no tiene poder y no puede entrar en ti, no puede poseerte. Entonces no te preocupes. Y decir también que las posesiones, como las vemos a veces en las películas, son muy mínimas, casi inexistentes, son muy pocas. Por eso es necesario que el exorcista sea capaz de discernir cuándo es una enfermedad mental, cuándo es algo psiquiátrico y cuándo es una posesión demoníaca verdadera, que existen. Pero como digo, son muy poquitas. Por eso el exorcista no puede ser cualquier presbítero. El exorcista es el obispo de la diócesis. Por lo tanto, el obispo, como no puede, digamos, atender pues tantas realidades que tiene que delegar. El exorcista termina siendo un presbítero delegado con una potestad especial que le da el obispo. Nadie puede realizar exorcismos si no es autorizado específicamente por su obispo. En cada diócesis debe haber un exorcista que pueda atender los supuestos casos de posesiones. Este ritual de exorcismos mayores no se debe realizar si no hay completa seguridad de que la persona está poseída. Por eso lo primero que debe hacer el exorcista es cerciorarse de que esa persona está poseída. Hay una serie de signos que vamos a decir ahora, que dice el ritual, por lo cual el exorcista puede darse cuenta que puede estar delante de una persona poseída. Dice el ritual que, según la experiencia probada, los signos de la posesión del demonio son estos: hablar en un lenguaje desconocido con muchas palabras o entender al que lo habla. Descubrir acontecimientos distantes y secretos. Mostrar unas fuerzas superiores a su naturaleza o edad. Pero también, pues estos signos pueden ser, digamos, un indicio, ¿no?, de que puede haber una posesión. Pero hay otros signos que son, digamos, un poquito ya más espirituales, de orden moral, de que hay una intervención, digamos, diabólica en la persona, que son una aversión vehemente hacia Dios, hacia el santísimo nombre de Jesús, hacia Santa María la Virgen, hacia los santos, hacia la Iglesia, hacia la palabra de Dios, hacia los ritos, especialmente los sacramentos, y hacia las sagradas imágenes. Aversión a todos estos elementos. También hay que saber que el demonio es mentiroso y siempre quiere esconderse. Por lo tanto, la labor del exorcista es una labor muy difícil. El exorcista, dice el ritual, debe ser un sacerdote piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. No puede ser cualquier sacerdote. Y preparado específicamente para este oficio. El ritual también nos ayuda y nos dice que el exorcista debe de entrada no suponer que hay una posesión. Porque, como hemos dicho, la mayoría de las veces son enfermedades. Son otro tipo de secuelas, de heridas en la historia que tenemos todos. Pocas veces, un porcentaje mínimo, casi insignificante, son posesiones verdaderas. Por lo tanto, hermanos, no creamos a todos los sacerdotes, presbíteros, que dicen que son exorcistas. Se necesita el permiso del obispo para realizar este ritual. Y solo lo debe realizar el exorcista
cuando está prácticamente convencido al 100% de que lo que tiene delante es una persona, un fiel cristiano, poseído por el demonio. Ánimo, hermanos, el Señor es muy grande, es maravilloso, y es verdad que todos experimentamos tentaciones, pero Cristo ha vencido al demonio. Cristo siempre puede más. Cristo es más fuerte que nuestros pecados. Hay muchos que confunden los maleficios, las maldiciones, las brujerías con unas posesiones. No, no todo el mundo está poseído y no todo el mundo que dice que está poseído lo está. Yo me he encontrado con personas que llegan a decirme: Padre, hágame un exorcismo por si acaso estoy poseído. Pero es que primero no tengo la potestad para realizar un exorcismo y segundo, no se realiza un exorcismo por si acaso. Es como si uno llega al hospital y le dice al médico: hágame una quimioterapia por si acaso tengo un cáncer. No, te va a hacer más daño la quimioterapia que el supuesto cáncer que no sabemos ni siquiera si tienes. Por eso no se puede jugar con esto. Por eso es necesario que el obispo nombre una persona, solo esa persona, en una diócesis. Si la diócesis es muy grande, pues a veces nombran varios, pero se necesita un nombramiento específico del señor obispo de esa diócesis. Quiero hacerles una recomendación: no juguemos con las cosas del espíritu del mal. Estoy hablando de cuando se invocan a los espíritus, cuando se juega a todos estos juegos que juegan a veces inocentemente los niños, como la tabla Ouija, esto de invocar a los muertos. Es mejor no abrir esas puertas, porque el demonio se puede meter por ahí. El demonio se mete si tú le abres la puerta. Si tú le abres la puerta, él se mete. Pero si no le abres la puerta, no tienes nada que temer. Quiero despedirme deseándoles que el Señor les bendiga y deseando y rezando por todos para que el Señor nos haga buenos cristianos.